estoy yo presente. Hombre. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás, Shirley? Ya, profe. Buenos días, don Mauricio. Buenos días, profesora. Dios me la bendiga. Amén, igualmente, don Mauricio. Buenos días, Damaris, Buenos Ashley, días, profe. Sherlyn, David, Mauricio, Rodolfo, Baker, Nelly, Tamara. Buenos días. Buenos días. Hay bastante gente. Podemos esperar unos minutitos. Buenos días, a ver profe. si se conectan. ¿Quién habla? ¿Su nombre? Buenos días, Rodolfo. Rodolfo. Hola, don Mauricio. Mucho gusto, mi hermano. Compañero, ¿cómo me le va, Buenos compañero? días, Joel. Buenos días, Joel. Joel Monte Fresco. Buenos días, profesora. Buenos días. Estábamos dando un minutito más para ver quiénes más se conectan y demos inicio a la videoconferencia. Bien, jóvenes. Primero que nada, quiero preguntarle, ¿están haciendo sus tareas? ¿Están subiendo sus tareas? Si tienen alguna tarea pendiente, me escriben, me chatean o al final de la videoconferencia me dicen, ¿verdad? ¿Qué les hace falta? Ustedes bien pueden salir excelente en este parcial que viene, también acumulando sus puntos de sus tareas, ¿verdad? Más el examen. Pero si no hacen tarea, de nada sirve que salgan bien en el examen porque entonces van a salir bajo. Estamos por terminar el cuatrimestre, muchachos. Creo que falta 1 o 2 encuentros, algo así, con el de hoy. Entonces, estamos casi finalizando. Pónganse las pilas con las tareas. Yo siempre les vamos a hacer la guía de estudio, ¿verdad? Para el examen. Vamos a sacarla de toditos los temas, ¿verdad? Para que ustedes puedan salir bien. Yo también pongo de mi parte, pongan ustedes de su parte, para que todo salga bien y nadie se quede, ¿verdad? Entonces, dar inicio a la videoconferencia. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué son los pactos? Defíname lo que son pactos. Si alguien se anota, a ver. A ver, yo la tengo lista. A ver, pues, don Mauricio, vamos. Dice que son convenciones, acuerdos de voluntades, pero desprovistos de forma. Al inicio solo daban origen a obligaciones naturales.
estos eran los pactos nudos, pero con el tiempo, tanto el pretor como la legislación imperial los dota de eficacia procesal pactos vestidos. ¿Me copió? Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces eran convenciones, acuerdos, pero desprovistos de forma. ¿Qué significa Así es. eso? De que no cumplían con requisitos. Recuerde que los contratos siempre llenan algunos requisitos y el principal requisito de los contratos es el acuerdo entre las partes, pero también hay otros requisitos, ¿verdad? Entonces, pero como estamos hablando del derecho romano, tal vez ellos exigían otro tipo de requisitos también, ¿verdad? Por eso los pactos eran solo convenciones, pero desprovistos de esos requisitos de forma. Y todavía se cumplen, ¿verdad, profesora? Sí, Todavía sí. los pactos no tienen valor, solamente son pactos. No, pues si usted pacta y lo hace por escrito, Reina, Bueno. claro que sí. Recuerde de que los contratos, los pactos, es como en las sociedades mercantiles. En las sociedades mercantiles usted pone en los estatutos qué es lo que están acordando. Esos son pactos también. Ajá. Sí, por escrito Porque son tienen acuerdos valor. de voluntades, ¿verdad? Todos se ponen de acuerdo cuáles son las cláusulas que van a regir esa sociedad, y eso va a ser ley para todos los miembros de esa sociedad, ¿verdad? Entonces, Cierto. pero... Profe, desactiven los audios porque no escucho. Sí, a ver muchachos, desactiven los audios para que escuchemos. Y entonces podamos, cuando yo pregunte, alguien dice yo profesora y entonces contesta, ¿verdad? Bien. Buenos días, Jennifer. Entonces vamos nosotros a preguntar, ¿verdad? Entonces estaban desprovistos, pero para ellos conocían el pretor, tanto el pretor como la legislación imperial, ¿verdad? Los dotaba de eficacia procesal, ¿verdad? Es decir, que aunque no llenaban los requisitos, ellos tenían eficacia, ¿verdad? Es decir, que podían realizarse, ¿verdad? Eran eficaces, tenían validez. Entonces, a esto les llamaban pactos vestidos, adyectos, pretorios. Estos pactos vestidos se dividían en adyectos, pretorios. ¿Cuál era el otro? El último, el legítimo, ¿verdad? Entonces, hablemos de los pactos. Vamos a hablar de los pactos, entonces, adyectos, porque los vestidos se dividían en tres. Que alguien me diga en qué consistían los pactos adyectos. Eran los que se podían anexarse a un contrato de buena fe o al momento de su celebración. Exacto. Para modificar sus efectos, ¿verdad? En relación con el contrato de compra-venta, por ejemplo. Hablemos de los pactos pretorios. ¿En qué consistían los pactos pretorios? Estos pactos pretorios también se subdividían al mismo tiempo. En constitutum, ajá, receptum argentaris, sí, receptum nautarum. sí, hablemos de cada uno, sí. Vamos explicando cada uno. El constitutum, servía para formalizar una prórroga de un contrato existente. Exacto. El constitutum. Exacto. Entonces, si vas a prorrogar el contrato, era como un adeundum, ¿no? Lo que nosotros conocemos ahora como adeundum, a un contrato. Correcto. Sí. El receptum argentari, ¿en qué consistía, don Mauricio? Solo don Mauricio está participando. A ver, chicos, Ashley. Era el pacto mediante el cual un banquero se comprometía con su cliente a pagar una deuda que éste tuviera con un tercero. Exacto, ¿verdad? Entonces, era ese pacto entre el banquero, ¿verdad? Que él se comprometía con su cliente a pagar una deuda que éste tuviera con un tercero. Estamos hablando que tal vez estaba pidiendo un financiamiento. Estaba pidiendo un financiamiento al banco
para cubrir otra deuda. Entonces es como cuando uno hace un hoyo para tapar otro. ¿Verdad? Igualito. Sí. Igualito, ¿verdad? Pero así funciona, así funcionan las reestructuraciones de las deudas. Por ejemplo, o te hacen un solo consolidado de todas las deudas para que solo quedes pagando una. Y eso es bueno. Eso es bueno que los bancos también, o que usted tiene muchas deudas, entonces es mejor hacer una sola y usted ya está más desahogado. Usted dice, voy a darle el abono al banco, pero ya Hasta no más debe por aquí, económico. por allá, ¿verdad? Hasta más económico es Y porque eso el pasa abono se mucho, reduce. sí, eso pasa mucho, por ejemplo, con las personas que deben varias tarjetas de crédito, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? De que llega un momento en que se sienten como asfixiadas, ¿no? Porque la tarjeta es como la espuma, crece y crece y crece y no la detenés. Y cuando abonas solo se van a los intereses. Exacto, ¿qué es lo que pasa? De que para poder manejar la tarjeta de crédito, usted tiene que pagar antes de la fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces, o sea, volver a inyectar la tarjeta, usted sacó, ahí nomás lo repone, para que eso no genere ese gran interés, ¿verdad? Bien, entonces, o lo más sano es no tener, porque yo pienso que el que no la sabe usar, mejor que no tenga, ¿verdad? Sí. Yo la cancelé. Exacto, yo también, yo voy a comprar, voy con mi dinero. Así es. Pero eso de estar, sí, hasta a veces uno, ¿verdad? Si haces uso del servicio bancario, ya te cobran 50 pesos. Ya ahí va, siempre te están cobrando, ¿verdad? Cualquier transacción que vayas a hacer al banco ya te cobran. No, y solo por el hecho de tener un fondo mínimo, ya le Pero cobran. bueno, vamos nosotros a ver este otro pacto, que era el Receptum Naturum Cauponum et Stabalarium. Ajá, ¿cómo era ese pacto? Es buenos días, profe. A ver, Margie, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, usted. Gracias, bien. Bueno, dígame. Dice que es el pacto por el cual los navieros, hospederos o dueños de establos se hacían responsables de mercancías confiadas a su custodia. Exacto, entonces ellos estaban como en calidad de depositario, ¿verdad? Aquí estamos frente a un contrato de depósito, porque si a usted le dicen, mira, vas a custodiar esto y lo vas a entregar cuando yo te diga, ¿verdad? Entonces usted está como fungiendo como depositaria. Muy bien, Margin. Vamos a hacer la otra pregunta. ¿En qué consistía el otro pacto que se llamaba Receptum Arbitri? Aquí estamos hablando de un arbitrio. Aquí la tengo. A ver, dice Rodolfo. Que pacto por el cual una persona aceptaba ser árbitro de un pleito. Exacto. Entonces aquí estamos en presencia de un contrato donde nombran a una persona árbitro de algún litigio, ¿verdad? Recuerden de que nosotros lo que tenemos aquí en nuestra legislación, siempre es bueno estar comparando las legislaciones para que ustedes vayan conociendo. Tenemos la mediación. Allá en la DIRAC, cada vez que uno va a entablar una demanda, lo primero es por economía procesal ir a mediación, a ver si las cosas se solucionan. Si no se solucionan, pues vamos a juicio, ¿verdad? Pero si las cosas se solucionan, entonces ahí con el mediador. Pero muchas veces cuando hacemos contratos, nosotros ya ponemos una cláusula donde diga de que cualquier contrato cualquier litigio que surja va a ser dirimido con un árbitro. ¿Qué significa eso? Que el árbitro va a darle solución a ese problema que surja dentro de lo que han pactado, ¿verdad? Entonces, buenos días, Damari. Estoy viendo a Damari ahorita. Me he quedado sin señal. ¿Cómo no, hija? Entonces, ahora vamos a ver en qué consistía el pacto de juramento, chicos. Buenos días, Gretel. Ya se nos unió Gretel Junior. ¿En qué consistía el pacto de juramento? Profe, dígame. Dice que las partes convenían en que una futura controversia fuera decidida mediante juramento. Exacto, ¿verdad? Las partes se ponían de acuerdo para que si pasara algún litigio, alguna controversia, pues fuera decidido mediante un jurado. Otro ejemplo
Otros nombraban, buenos días, Gretel. Otros nombraban, ¿cómo está, hija? Me alegro de verla. Entonces, otros nombraban árbitros y estos nombraban jurados, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno que haya una tercera persona cuando las personas no están de acuerdo, ¿verdad? Que pueda dirimir el conflicto, la controversia, el pleito, ¿verdad? Todos esos son sinónimos de no estar de acuerdo, ¿verdad? Bien, vamos entonces. ¿Quién me define los pactos legítimos? Es que Profe, una gran... Los pactos profe, acá ¿Sí? eran aquellos que por obligatoriedad fue dado por constituciones imperiales Sí. y entre los que tenemos la promesa de dotar el pacto de compromiso, Sí. por el cual se convenía someter eventuales pleitos a la decisión de uno o varios árbitros y, el más importante, la primera de donar. Promesa. Promesa. Promesa, perdón. Sí, la promesa de donar. Entonces, estos pactos eran Perdón. legítimos, ¿verdad? Sí, buenos días. Estos pactos, buenos días, Hugo. Vamos a anotar a Hugo. Entonces, estos buenos pactos días, eran profe. legítimos, ¿verdad? Y tenían validez, ¿verdad? Y también los usaban para nombrar árbitros también, ¿verdad? Que un árbitro viniera a decidir sobre el fondo del, a ver, quiero ver, Hugo Hernández, es verdad. Profe. Que pudiera decidir sobre el pleito, ¿verdad? Quiero ver, Tailing. Calero. Entonces, vamos a pasar a ver entonces los pactos de donación. ¿En qué consistían los pactos de donación, muchachos? A ver. Yo, los pactos de donación. Buenos días, Reina. consistía, buenos días, profe, en la convención adoptada entre dos partes por la cual una de ellas atribuía a la otra algo de forma gratuita. El objeto de la donación es la transmisión de una cosa o la constitución de un derecho real, cediendo un crédito o asumiendo una obligación. Lo importante era que se tenía que cumplir con una intención libre y que haya un animus donandi. Sí, sí, así es. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos para realizar esa donación? Se deberían de reunir algunos requisitos. A ver, Reina. Empobrecimiento del donante. A ver, Gretel. Esto es una virtud. Sí, Gretel. Espérame, que no le escucho. Ahora sí, vamos. A ver, Gretel. Empobrecimiento del donante. Exacto. Ajá. Empobrecimiento del donante, en esto es la virtud de la donación. Sí. Disminución de su matrimonio, consecuente enriquecimiento del donatario. Que el donante obrara en animus donati, es decir, que tuviera Con ánimo, realmente claro, con ánimo de donar. Ajá. Que tuviera realmente la intención de donar. Ajá. El consentimiento del donatario, excepto en el caso del pago hecho por el donante a un acreedor del donatario. Claro, si el donatario debía, entonces el donante le pasa directamente la plata al donatario, ¿verdad? Entonces, estamos en eso, ¿verdad? Pero ese es perdón. Vamos al siguiente. A ver, sigamos hablando de la donación, ¿verdad? ¿Cómo se podía hacer la donación? Profe, donación universal. A ver, Rodolfo, ajá. Mediante Profe, entrega de promesa y por medio del perdón. Sí. Ajá. Donación de submodo y donación mortis causa. Dice que la donación universal era donación de todos los bienes y deudas. Dice. A ver, pero es que estamos hablando que ¿cómo se podía hacer la donación? Podía hacerse mediante la entrega o promesa y por medio del perdón de una deuda. Le hacía el donante al donatario. La donación al ser un negocio bilateral, ¿verdad? Estamos aclarando un poquito, estamos por la diapositiva 8. Pero ese qué casos de revocación se emitieron en la donación. Sí.
Entonces, la donación, al ser, por ejemplo, un negocio bilateral, no podía en principio ser revocada. ¿Ya vieron? Porque nosotros estamos aquí frente a uno de los tipos de contratos, de la donación, ¿verdad? Que puede ser revocada. Es decir, dice cancelada unilateralmente por el donante. Sin embargo, se admitieron algunos casos de revocación. ¿Cuáles eran esos casos de revocación? Por ingratitud del donatario, Exacto, Damaris, muy bien. Ajá. cuando el Sí. donatario no cumpliera con el modo señalado, Exacto. tratándose de donaciones entre patrono y libertos, cuando le nacía un hijo al patrono. Exacto. Esos eran los casos de excepción, ¿verdad? Ahora, dice que las donaciones también podían presentar distintos matices, es decir, que dieron lugar a las siguientes figuras especiales. ¿Cuáles eran esas figuras especiales? La donación universal, la donación Exacto. remuneratoria, donación submodo y la mortis causa. Entonces, hablemos de la donación universal. ¿En qué consistía esa donación universal? Profe, dice que la donación universal era donación de todos los bienes y deudas. Exacto. Ajá. Ajá. Dígame, Rodolfo. Dice que Era la donación de todos los bienes presentes del deuda. donante, ¿verdad? ¿Quién es el donante? Es el dueño de los bienes, pero entonces él está donando todos sus bienes. Hablemos de la donación remuneratoria. Tenía, profe, ¿Sí? tenía por objeto recompensar el donatorio por servicio que hubiese prestado el donante de esta clase de donación, era irrevocable. Entonces era una especie de remuneración, ¿verdad? Como cuando uno recompensa a alguien por algo, por algún servicio, ¿verdad? Hablemos de la donación submodo. Vamos. El donante imponía al donatorio una carga que había realizar. Que debía de realizar, ¿verdad? Entonces estamos hablando del modo cómo iba a proceder, ¿verdad? Entonces ahí estamos pactando. Nosotros también cuando ustedes estudian Derecho Civil, ustedes van a ver también en materia de contrato, de que también hay formas de hacer los contratos, ¿verdad? Y entonces yo te puedo decir que puede ser el modo. Por ejemplo, si yo te dejo en el testamento una empresa y yo te digo, la vas a administrar de acuerdo a como yo la venía administrando. Entonces te estoy obligando con una condición en ese testamento a que vas a recibir la empresa con la condición de que la administre a mi manera, a mi modo. Porque yo supongo de que como yo la he estado administrando de esa manera, ha sido bien próspera. Entonces, usted que es mi hijo, yo lo voy a obligar a que ejerza la administración de esa empresa a mi manera, a mi modo, ¿verdad? Si no se la come primero. A eso se refiere. No, pero bueno, esperemos, primero uno se muere, ¿verdad? Y el chancho da la manteca hasta que se muere. Pero estamos hablando, ¿verdad? De que si esa persona fallece y lo hace a través de un testamento, también ellos tenían ese tipo de contrato, ¿verdad? O sea, miren qué profundos que eran. Ya ellos manejaban todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces vemos el modo. El modo es la forma en cómo usted va a realizar las cosas a mi manera, ¿verdad? Su modo. Sí, por eso se llama submodo. Bien, vamos al siguiente. Hablemos de la donación por causa de muerte, mortis causa. A ver, vamos. Esta producía sus efectos después del fallecimiento del donante. Sí, exacto. ¿Cómo está, Baker? Bien, ¿y usted? Entonces, bien, hija. Entonces, producía sus efectos después del fallecimiento, porque dice es por causa de muerte. Te están haciendo una donación en el testamento. Se supone que ya la persona ya falleció, ¿verdad? Entonces, después del fallecimiento de esta persona, por vinculación con el derecho hereditario, se estudia en el capítulo relativo a sucesiones. Como figuras especiales de la donación también se consideran las donaciones entre los cónyuges, ¿verdad? Que fueron prohibidas por el derecho romano. Y las donaciones también
patrimoniales hechas por el hombre o la mujer antes y durante el ius nuptiae, es decir, antes de la El nupcia, matrimonio. antes del matrimonio, antes y propeter nuptia, que sí fueron prometidas y llegaron a considerarse como contrapartida de la dote. Recuerden que nosotros tenemos también lo que se conoce como capitulaciones prematrimoniales, que puede ser un contrato con la persona que se va a casar, de que están contrayendo matrimonio de esta manera, que si que al momento de divorciarse el bien así no va a ser incluido, por ejemplo. Por separación de bienes. Así es, o lo especificas, ¿verdad? O te estás casando en sociedad, que ustedes van a constituir una sociedad y que cada uno va a tener un porcentaje. Dígame, Margin. Esas son las cláusulas, pues, que se, digamos, antes de casarse. Se llaman que le ponen. capitulaciones prematrimoniales, ¿verdad? Ajá. A algunos no les gusta, pero es horrible. Que, por ejemplo, yo tuve un caso ahorita, casé una pareja en donde la mamá viene y me dice, yo necesito que me haga la capitulación prematrimonial porque yo le acabo de poner a nombre de ella 2 propiedades y no puede ser que ella se case con este muchacho y al momento de divorciarse le toque algo a él, porque esto se lo estoy dando yo a ella, no a él. Imagínese usted, no sé ni casar. Y entonces la muchacha no quería casarse. Y el muchacho, es lógico. Sí, el muchacho se sentía muy mal. Pero la mamá tenía razón. ¿Sabe por qué? Correcto. Porque el muchacho no tenía ni oficio ni beneficio. Ella estaba enamorada de él. Algo que le dio la mamá a ella. Ella ingeniera industrial. Imagínese. Qué bárbaro. Este es un Profe, caso yo no auténtico sabía. Dígame. Yo no sabía que cuando te heredaran y si te casas también le tocaban parte a la persona. No. Los bienes Profe, que se van a repartir, oigan bien, los bienes que se van a repartir durante el divorcio, ¿verdad? Son los que ustedes hacen juntos. Son los que ustedes han adquirido Bajo el durante la matrimonio. vida matrimonial. Si usted antes de casarse, su papá, su mamá le dio la casa, ¿verdad? Le dio una casa, le dio qué sé yo, eso es suyo. Sí. Y aunque, eso lo dice el Código de Familia, y aunque usted, ¿verdad? Se casó, se divorció, eso va a seguir siendo suyo. Porque, por ejemplo, la casa es suya, pero como usted está criando a los niños, ¿verdad? O pongámoslo al revés, la casa es del hombre. Él venía al matrimonio con esa casa. No la consiguió durante la vida matrimonial, sino que cuando él se casa, él ya la traía. Y usted se divorcia de él. ¿Qué pasa con esa casa? Esa casa queda para vivienda de los menores hasta que ellos sean mayores de edad. Entonces, bien se puede declarar patrimonio familiar para que goce de dos beneficios, de no pagar impuestos y de que nunca sea embargada como un bien patrimonial, ¿verdad? Entonces, y cuando estos niños crezcan, ¿verdad? Va a ser regresada al papá porque es de él. Si no hay hijo, profe. Dígame. Entonces, no hay hijo. Entonces de él. Si no hay hijos. Regresa a uno. A él, al varón. No, es que si no hay hijos, el divorcio es rapidísimo, en un mes están divorciados, uno. Ahora, si no hay hijos, la casa es de él, en el divorcio eso no va a ser motivo de litigio, porque la casa es de él. Así es. Usted no puede pelear lo que él traía al matrimonio. Dígame. Profe. Sí, le escucho. A ver, Daily. Mire, en mi caso, yo soy madre soltera, tengo 3 hijos, ¿verdad? Sí. Hace un año me divorcié, mi esposo me dejó, pues se fue con otra, pero la casa que habito no es mía. El papá le dio herencia a él. Sí. Entonces, por lógica, pues yo estoy acá, pues porque él me quería sacar al comienzo, pero no pudo. Entonces, bueno, yo no me he movido de acá y acá sigo. Entonces, en un determinado deberías tiempo de que mi hijo declarar esté la grande, patrimonio. Ajá. ¿Sí? ¿Esa casa le pertenece a mi hijo? No, esa casa es de él. ¿Aló? No. Esa casa es de él. De él. Es de él. Pero es de los hijos de la mayoría de edad. Lo que podés hacer es declarar la patrimonio familiar para que nadie los llegue a sacar, ¿verdad? Ahora, como es una herencia que él recibió, cuando los niños estén grandes se la tenés que devolver.
que ya los niños sean mayores de edad. Si la casa ustedes la hubieran adquirido durante la vida matrimonial, entonces esa casa va a ser vendida, pero como ellos están chiquitos, no se puede vender hasta que ellos estén grandes. Y entonces la primera opción de venta, de compra-venta, va a ser para los niños, que ya son mayores de edad. Es decir, los primeros que pueden decir, papá, yo puedo comprarte la casa. ¿Entiendes? La primera opción de venta va a ser para ellos. ¿Ya? Pero eso es la casa que ustedes adquirieron durante la vida matrimonial. No la vendieron porque los niños están chiquitos, pero esa casa hay que venderla y partirla a la mitad. La ganancia, el valor de la casa va a ser mitad para usted y mitad para él. Pero en el caso suyo, la casa es de él. Cuando los niños no la sacaron porque la juez no lo iba a permitir, que los niños queden desprotegidos y él con casa, ¿verdad? Los niños, hasta que sean mayores de edad, él va a poderle pedir la casa a usted, ¿verdad? Eso está en el Código de Familia. Busquen, lean. ¿Todavía no han visto Derecho Procesal de Familia? ¿No han visto Civil 1? Profe. No. El Código Civil, bueno. Profe. Código de Familia. Dígame. Profe, sobre una consultita de lo que es cuando es una madre soltera. Yo tengo un concepto para mí, ¿verdad? Que la madre soltera no es aquella que recibe alguna pensión de la persona. Sí, pero ¿cuál es el punto, Rodolfo? Dígame. Ya quedamos perdidos. No, profe, sí. El punto para mí, el punto es que para mí la madre soltera es aquella que no recibe ningún beneficio de la persona, el cónyuge. Eso es irrelevante. Madre soltera es porque ella no tiene marido. Ella no tiene un marido responsable. O aunque él le pase a los niños, pues ella está soltera porque está criando a sus hijos. Por eso se le llama madre soltera, pues. O porque el hombre no fue responsable y la abandonó, ¿verdad? Pero eso es irrelevante. El asunto está en que al pelear ella los derechos de sus niños, ¿verdad? Ella tenga la necesidad de pelear con el papá de los niños por la casa. Y en el caso de Damaris, ¿y si tiene sustituto fuera? Entonces ese es uno de los problemas, que el dueño de esa casa puede ir ante el juez y reclamar y decir, mire, ella metió un hombre y está haciéndole daño a mis hijos, pido la custodia. Entonces la van a sacar a ella y él va a recuperar a los hijos y va a recuperar la casa. Porque recuerden que lo primero que hay que buscar es el bien de los niños, ¿verdad? Que los niños estén bien, que no estén siendo maltratados, abusados, ¿me entiendes? Ni expuestos a ningún peligro. Entonces, el juez va a tener que decidir. No están así, muchachos. Yo les voy a contar. Un día, este es otro caso. El muchacho, ella lo demanda por pensión de alimentos, tiene un niño. Él comienza a pagarle y todo normal. Pero ¿qué pasa? El niño, papito, bueno, con las visitas él llegaba a ver el niño, papito, tengo hambre, aquí mi mami nunca está, no cocina. Y entonces, todo se lo echaba encima. En cuanto la pensión llegaba, ya era ir a la disco, a comprar ropa, beber guaro. Entonces, decidieron en el Código de Familia dar la pensión en especie, dar una provisión, porque la provisión, a menos que la vaya a vender también, porque hay gente que hasta vende la provisión, aunque los chavalos queden con hambre. Eso no es así. Uno siempre como mamá procura que el hijo vaya al colegio, no pase hambre, que coma sus 3 tiempos y que también llegue a descansar después del colegio, vea los muñequitos, haga las tareas. Esa es la obligación de toda madre, velar que el hijo esté bien cuidado, no esté enfermo, asistirlo, llevarlo al médico, llevarlo al parque, qué sé yo, todos los niños necesitan diversión. Entonces, es muy lamentable